Bueno. Adiós, chicos. Adiós, Aroa. Hola, estamos en San Sebastián. Hemos salido ayer de viaje, así que comienza la aventura. Y bueno, hemos intentado subir al Montigueldo, pero no ha salido muy bien. Estamos mirando dónde aparcar para poder ir y verlo y hacer unas fotillos y todo eso. Visto un poquito San Sebastián, queríamos avanzar hacia Francia hoy. Y nada, Alberto, ¿qué nos cuentas tú? Pues nada, un poco lo que ha dicho Lore, queríamos subir al Montigueldo, pero no encontramos sitio para aparcar el cacharro este, así que nos vamos un poco más hacia la ciudad para ver el casco antiguo y la playa y eso. Así que bueno, aquí empieza la aventura. Este es el comienzo de posiblemente 8 o 9 meses y nada, como ha dicho Lore, mañana para Francia. Bueno, hoy para Francia, mañana para Carcassona. Vale, pues al final cambio de planes, no hemos podido aparcar en el Montigueldo porque hay un parking pero no está permitido para autocaravanas, o por lo menos nosotros no lo hemos encontrado, así que nos hemos venido a un parking más cerca del centro y ahora estamos dando una vuelta, estamos tomando aquí un pincho y sí. Nos han recomendado este sitio y ahora contaremos si merece realmente la pena o no. Sí, y nada, la idea para hoy es dar una vuelta por el casco antiguo, ver la playa de la Concha, visita un poco express. Y después de comer, pues irnos para Francia, cruzar Francia, para llegar mañana a Carcassonne. Hoy no creo que lleguemos, pararemos por el camino, pero bueno, por lo menos vamos andando. Ya tenemos ganas de empezar un poco fuera de España. Eso. Así que para adelante. Bueno, pues estamos del lado español, al otro lado del río es Francia y esta isla de aquí que tiene esos árboles es la isla de los Faisanes, que si no recuerdo mal es una isla que 6 meses al año es francesa y 6 meses al año es española. Cada 6 meses hacen ahí un ritual donde como le dan como la posesión a un país y a otro. Cosas de tratados de hace siglos, de reyes y condes y duques y cosas de esas. Estamos en Francia, en un pueblo que se llama Eauze, que se pronunciará Usso o algo así, lo estoy inventando. Pero bueno, estamos todavía como a 2 horas de Carcassona, porque no hemos cogido autovía, por un lado para evitar peajes, porque ya la gasolina está bastante cara como para encima pagar peajes, pero también para ver un poco pues lo que es la esencia, ¿no?, de los pueblos y ver un poco algo distinto, que no sean autovías y áreas de descanso. Así que nada, hemos parado en el pueblo este. Vamos a hacer noche aquí, en un área que hemos visto en Park Fortnite, que está bastante bien. Y nada, ahora hemos salido a estirar un poco las piernas, a dar una vuelta por el pueblo. Domingo a las 9 de la noche casi, pues nada, ni Dios por la calle, en Francia, esto es así. Vale, este es el área, vamos a enseñar. Ahí está Ítaca, que parece enana al lado de ese pedazo de autobús. Pero bueno, básicamente el área es 4 o 5 aparcamientos para autocaravanas. Así que nada, aquí muy tranquilo, vamos a pasar la noche. Hasta mañana. Bueno, ya hemos dejado el pueblo de Eauze atrás y vamos a ver si conseguimos llegar hoy a Carcassona. Hemos estado gestionando unas cuantas cosas del banco que nos faltaban y también hemos estado trabajando. Yo he estado trabajando y Alberto ayudándome también. Entonces, bueno, pues poquito a poco, sin pausa pero sin prisa, vamos avanzando y hoy llegaremos y mañana visitaremos el pueblo. Vamos a visitar la ciudadela de Carcassona. Hemos dormido en un parque en una zona azul habilitada para autocaravanas, que por la noche es gratis, y ahí hemos dejado a Ítaca. Y nada, ahí tenemos la ciudadela de fondo, que es muy bonita. Hoy hace frío, hace muchísimo viento. Pensábamos volar el dron y hacer unas tomas aéreas de la ciudadela, pero con este viento igual acaba contra un árbol. Nos acercamos, entramos dentro y seguimos grabando.
Vamos a contar la historia, la leyenda de cómo Carcassonne obtuvo su nombre. Resulta que en la antigüedad Carcassonne pertenecía a un rey musulmán que se llamaba Balak y su esposa se llamaba Carcas, y la ciudad estaba asediada por Carlomagno. Llevaba 5 años sitiada por Carlomagno. Y nada, Carcas se le ocurrió coger el último cerdo que quedaba, cebarlo con cereales y lanzarlo por la muralla. Entonces el cerdo explotó y todo se llenó de cereal y dijeron, joder, si aquí hasta los cerdos comen cereal, entonces no estamos haciendo nada, vamos a retirar las tropas. Y al retirarse, Carcas hizo sonar las campanas de la ciudad y un soldado de Carlomagno dijo Carcassonne, Carcas suena. Y de ahí viene el nombre, Carcassonne. Esto es una leyenda que es alto mentira, pero bueno, queda muy bien aquí en el vídeo. Carcassonne te ofrece mitos, leyendas y te adentras en una ciudad de cuento, siendo tú el protagonista de la historia. Si visitas este destino, tienes que probar el cassoulet y la crème brûlée. No te dejarán indiferentes, están riquísimas. Después de comer pusimos rumbo al cementerio. Nos habían dicho que fuésemos a visitarlo ya que era un lugar muy pintoresco y la verdad es que tenían razón. Está muy cerquita de la ciudadela. Saint-Tropez es una ciudad, bueno, es un pueblecito bastante pequeño, 5.000 habitantes. Bueno, pues ya estamos en Mónaco.